Y si tienes una Biblia, ábrela conmigo en Éxodo capítulo 19. Y si no tienes una Biblia, solo tienes que levantar tu mano y te vamos a hacer llegar una Biblia para que puedas seguir el estudio con tu vista en Éxodo capítulo 19. Y cada vez nos vamos acercando a lo más, todo es importante en el libro de Éxodo, pero cada vez nos vamos acercando más y más y más a la historia, pero no solo a la historia, sino al corazón del Éxodo. Y el capítulo 19, vamos a ver una parte crucial para el pueblo, pero también crucial para todo lo que sigue como cristianos, ¿no? Y nos enseña mucho acerca de cómo es nuestra relación con Dios. Incluso vamos a estar comparando lo que dice el Nuevo Testamento con Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19 es súper importante para nuestra vida, súper importante para la historia del pueblo y la historia de redención. Más adelante en Éxodo capítulo 20, Dios da los 10 mandamientos. Pero antes de eso vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decir y qué es lo que Dios tiene que hacer. El capítulo pasado lo que vimos es la sabiduría de Dios mostrada a través del suegro de Moisés, diciéndole que no podía él solo hacer tan grande trabajo y que si seguía así pues simplemente iba a desfallecer, y la sabiduría de Dios opera, y entonces a través del suegro le puede decir, y él instituye jueces, gente que pueda gobernar, que pueda servir a los demás, y entonces Moisés puede descansar un poco, pero seguir haciendo lo importante, lo que Dios le ha pedido hacer. Y la semana pasada hablábamos de eso, y yo sigo orando por eso, porque Dios levante gente, no solamente en la iglesia, en Semilla, que es necesario, sino justo aquí en el grupo de jóvenes, gente que quiera cargar peso, ¿no? Y eso oramos y eso esperamos, y sé que no es para todos, pero sé que Dios está poniendo en el corazón. Y el capítulo 19, mira lo que dice el versículo 1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces nos da fecha y nos da tiempo y nos da lugar el capítulo 19, y tiene 3 meses que ellos salieron de ahí, de Egipto. Tiene 3 meses caminando con el Señor y han visto sus maravillas y han visto su poder, pero entonces llegan a este lugar y descansan, y este es el monte Sinaí. Es el mismo monte donde Dios le apareció al encuentro a Moisés en el medio de la zarza, como lo que tenemos aquí, la ilustración. Y es el mismo monte donde Dios va a hacer algo importante y va a revelarse al pueblo y va a revelarse a Moisés. Y versículo 2 dice: habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y piensa esto: Dios había sacado a Israel a libertad, y ellos de ser esclavos ahora están experimentando lo que es la libertad. Pero ¿libertad para qué? Y te has preguntado eso. O sea, primero es libertad de qué. Y lo que entendemos y lo que sabemos es que cuando estamos sin Dios, estamos esclavizados por la corriente de este mundo, por el pecado. Y cuando venimos a Dios, Él nos hace libres. Y podemos disfrutar de vivir una vida sin pecado, sin culpa, ¿no? Con nuestros pecados perdonados y con una vida eterna que espera para nosotros. Y cuando venimos a Él y Él nos libera, entonces experimentamos esta paz y este gozo. ¿Pero para qué? Ya vengo a Dios y Él cambia mi corazón y cambia mi vida y cambia de sentirme condenado a sentirme libre. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Y es justo lo que Dios quiere responder. Ahora Dios quiere dejar en claro a qué los ha llamado, y les va a dar la oportunidad de que ellos respondan. Y Dios se va a mostrar como Él es, como su Señor, como su Rey. Y es un capítulo hermoso. Mira lo que dice el versículo 3. Y Moisés subió a Dios,
subió ¿a dónde? Al monte. Ahí en ese mismo monte donde Moisés se había encontrado con Dios, es donde Dios quiere encontrarse otra vez con Moisés. Y Moisés subió al monte, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Entonces en este monte Dios se va a revelar. Ahora, tú y yo, para este tiempo, si ya tienes algo de tiempo viniendo a Semilla, ya sabes un poco acerca de quién es Dios, de lo que Él ha hecho y de lo que Él puede hacer. Y es más, la revelación ya está completa en Jesús. Pero para ellos primero había sido un Dios de oídas, que habían pasado de generación en generación. Y les habían dicho: bueno, Dios escogió a nuestra familia, y Dios escogió a nuestro padre Jacob, y antes escogió a Isaac, y antes escogió a Abraham. Y hay unas promesas que Dios nos dio, y nos dijo que nos llevaría a un lugar, y entonces se la pasaban de generación en generación. Luego, cuando viene esta esclavitud y viene la libertad a través de Moisés, Dios está revelando a ellos a través de las plagas y a través de lo que está haciendo. Dios está revelando, abriendo el mar para que ellos pasen y sean libres, pero aún no tienen tampoco tanta información de quién es Dios y qué es lo que quiere de ellos. Y Dios lo que va a hacer es revelarse al pueblo a través de Moisés. Y parte del propósito de Dios era llevarlos ahí, a encontrarse con ellos. Y Dios siempre ha sido el que toma la iniciativa en esto. Es Dios quien comienza. En esta relación Él es el que da el primer paso. Él es quien nos llama. Él es quien se quiere revelar a nosotros. Él es el que quiere que le conozcamos. Porque seguramente tú, si ya conoces a Dios, no venías realmente con esa intención. O no tenías esa intención en tu vida real. ¿Y qué pasó? Que Dios te salió al encuentro, aun cuando ni querías. Ahora la revelación de Dios en Jesús es completa. Y quien le ha visto a Él, cuando los discípulos dicen, ok, y llevan tiempo caminando con Jesús y dicen: muéstranos al Padre. Y Jesús dice: o sea, no han entendido nada. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Y tú y yo ya no tenemos este problema de que no tenemos una revelación completa de quién es Dios. Ya todo está aquí. Y todo está en la persona de Jesús. Él es Dios encarnado. Y Él es Dios, y Él se muestra en carácter como un Dios misericordioso, compasivo, amoroso. Y lo que va a pasar en este monte es que va a ser una predicación de Dios por Dios mismo. O sea, es como si Dios mismo se parara en un púlpito y predicara acerca de quién es Él, para que el pueblo escuche y responda. Y es uno de los sermones más increíbles acerca de quién es Él, porque viene del mejor predicador, del mismo. Y lo que quiere hacer con su pueblo. Y entonces el versículo 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y es eso, es algo que nunca se va a olvidar del pueblo, pero también de la historia, porque es que derrotaron al ejército más poderoso del mundo, con la mejor tecnología. ¿Y cómo lo hicieron? Si eran esclavos y eran pastores de ovejas, de ganado. O sea, ¿cómo lograron eso? O sea, los demás pueblos sabían, ellos derrotaron a Egipto, pero fue su Dios, no fue por ellos. O sea, ellos no tenían cómo, ellos no tenían con qué. Y les dice esto: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y ve esta frase: y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Y eso muestra mucho de lo que Dios hace. Y ocupa este ejemplo. Algunos dicen que esta idea de alas de águila es que cuando el pichón del águila está aprendiendo a volar, no vuela solo, sino que la madre se pone debajo de él. Y a diferencia de otras aves lo que hacen con sus pichones es que los toman con las garras y los llevan de aquí a allá. Pero el águila no.
El águila no lo toma con las garras, lo pone en su espalda y lo lleva. Y nos da esta imagen preciosa de cómo Dios ha llevado a su pueblo desde que lo sacó de Egipto, como en alas de águila. ¿Y eso qué significaba? Que si llegaba un cazador y quería tomar al pichón del águila, al hijo, a la cría del águila, el águila extendía sus alas y no podía pasar. Era el escudo. Y Dios se muestra así, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Y es una hermosa foto de cómo Dios rescató a su pueblo y lo trajo a Él mismo, como en alas de águila, sobrevolando todo peligro y situación. Y ellos pudieron experimentar eso, la libertad. Y de ser esclavos, ahora están en las alturas. Pero todo eso Dios lo ha hecho con un propósito que es llevarnos frente a Él. Y el propósito que Dios tiene para con nosotros es revelado aquí. Dios tiene un plan y para eso te ha llamado. Por eso quiere hacerte libre. Para eso te trajo aquí, a este tiempo, en esta generación, y te puso delante de Él para que le conozcas. Y es Dios, otra vez, el que inicia todo, y es Él quien quiere tener comunión con nosotros. Es Él quien está interesado en nuestro bienestar eterno. O sea, Dios, no creas que un día se levantó y dijo, ay, siento como que me falta algo, me falta el amor de ellos. Y entonces por necesidad Él viene a nosotros y nos busca. No, a Dios no le hacía falta nada, Él está completo, Él es Dios. Pero aún así está interesado en nosotros. Y está decidido a relacionarse con nosotros, a redimirnos y que disfrutemos de Él. Y dices, esto hermoso, y los he traído a mí. Y cuando Jesús vino al mundo, Dios usó la cruz para atraernos a Él mismo. No fue agradable, sino tortuoso. Pero para Él valió la pena, para hacernos venir a Él y nos puso delante de Él. Entonces Dios no solo quiere salvarte, Él quiere que tengas una relación con Él y seas completamente suyo, porque mira lo que dice el versículo 5. Y está hablando de un pacto y está hablando de un trato. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y va a hablar de este pacto y de este trato y dice, oigan, yo los he traído hasta mí porque tengo un propósito para ustedes. Y si ustedes están dispuestos a obedecerme y a escucharme, yo los voy a hacer mi especial tesoro. Y por supuesto que esto lo está hablando al pueblo de Israel, pero de alguna manera esto nos alcanza a ti y a mí. Y dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere no solo salvarte, sino tener una relación contigo y que seas completamente suyo. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque no importa las circunstancias, escucha esto, no importa las circunstancias de tu nacimiento. No importa el contexto familiar del que vengas o lo que hayas pasado en tu niñez. No importa que tan bien o mal te sientas contigo mismo.
No importa incluso el daño que te hayan hecho o que hayas hecho. El Dios verdadero, quien te formó, quien para Él no eres casualidad o accidente, Él tiene un propósito para tu vida. Dios sabe con quién está tratando. Y es más adelante vamos a ver con quién está tratando. Que no es un pueblo perfecto, ni mucho menos. Dios no está ahí engañado como diciendo, no, son lo mejor, son lo máximo, o sea, nunca me van a fallar. Dios sabe. Dios sabe de dónde vienen. Dios sabe lo que han pasado. Dios sabe incluso las mañas que traen. Y Dios dice, yo quiero tener comunión con ustedes. Y si ustedes escuchan mi voz y obedecen, o sea, yo les voy a hacer mi especial tesoro. Y van a ser mi pueblo. Y me van a servir. Y va a ser testimonio para todo el mundo de que yo soy real. Eso es lo que Dios está diciendo. Aquí se termina todo problema de identidad en tu vida. Y sí, es mucho más fácil meterte en un rollo y deprimirte por las cosas que has vivido y has pasado, que seguramente son reales. Y estar buscando explicación del por qué las cosas. Pero Dios va mucho más allá de eso. Dice, ya, o sea, el por qué ni siquiera interesa en esta relación. No importa cómo estés y no importa cómo vengas, yo quiero tener comunión contigo y yo quiero hacerte parte de lo que yo estoy haciendo en el mundo. Y es un acuerdo, es un pacto. Dios quiere ser verdaderamente el Señor de ellos. Y no por ego, pues Dios es santo, sino porque como humanidad necesitamos un Señor. ¿Por qué? Porque sí existe un Señor. Él es Señor de todo. Pero necesitamos reconocerlo. Y voluntariamente estar de acuerdo con lo que Él es. Que Él es Dios, que Él está por encima de nosotros. Y a veces cuando escuchamos esto, un señorío podría parecer algo malo. Pero no lo es. O sea, los reinos y los gobernantes a través de la historia han hecho mal uso del señorío, pero Dios no es como ellos. Un señorío o un gobernante debería estar para cuidar, para amar, para proveer, para dar oportunidades al pueblo. Eso debería ser. Entonces, tener a alguien por encima de nosotros no debería ser malo, sino debería ser bueno. Y eso lo puedes ver en corto con tus padres. O sea, es bueno tener padres, ¿no? Porque entonces, ¿quién paga la comida? ¿Quién paga la ropa? ¿Quién paga la casa? ¿Quién te da afecto? ¿Quién te cuidó desde niño? Y ahora que Luca ya casi nace, digo, ¿y quién pagó tu parto? ¿No? O sea, me están cayendo 20, es como decir, a veces somos demasiado mal agradecidos como hijos. Y todavía no nace, imagínate. Pero entender un poco el otro lado. Es algo bueno. Es algo bueno tener a alguien por encima de nosotros. Pero no es solo alguien, sino es el único que debería estar por encima de nosotros, Dios. ¿Quién merece? ¿A quién nos debemos? ¿Quién es más grande y más fuerte que nosotros? Entonces un señorío es bueno y es lo que Dios está proponiendo. Yo quiero ser su Señor, yo quiero ser su Rey y que ustedes sean mi pueblo. Y yo quiero hacer cosas con ustedes. Mira lo que dice el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sacerdotes son los siervos. Y gente santa, apartada para Él. Dios lo que está diciendo es que si escuchamos lo que Él tiene que decirnos y lo obedecemos, eso es someternos ante su señorío. Ve cómo no solamente es una u otra cosa. O sea, tú no puedes
obedecer si no escuchas la instrucción. Necesitas escucharle. ¿Y cómo es eso? A través de su palabra. Y sí, cada viernes está padre venir y que te digan, pero entonces ¿y el resto de la semana? Necesitas escuchar su voz y necesitas estar aquí. Pero entonces no solo escuchar, porque ¿de qué sirve escuchar si no lo llevamos a cabo? Obedecer. Y eso es someternos ante su señorío. Y Dios no está quitando voluntad, no está quitando personalidad, no nos está haciendo robots al querer someternos a su voluntad, sino que tienes que recordar que Dios nos está enderezando. Porque la caída del hombre lo que hizo fue desviarnos. Y al caminar ahora caminamos inclinados. O sea, nunca te subiste a estos juegos que daban 1000 vueltas, ¿no? Hay unos mecánicos en las ferias, ¿no? Y había otros antes en los parquecitos, que creo que ya ni te tocó esa época, pero entonces se subían unos y les daban vueltas y vueltas y vueltas. Y si no salías volando, cuando te bajabas, caminabas así. Y querías caminar derecho, pero no podías. Eso es lo que pasa. Que tú y yo y sin Dios, o sea, sin Dios no sabemos qué es lo derecho. Sí, podemos tener intención y algunas ideas, pero realmente no sabemos lo que es derecho. Y si llegáramos a saber, a veces no queremos hacerlo y no podemos hacerlo. Y entonces caminamos inclinados hacia el mal y a la destrucción, a la autodestrucción. Por eso necesitamos quien nos marque el norte en medio del mar. Quien nos marque el lugar hacia dónde ir. Necesitamos saber lo que está bien y necesitamos saber qué es lo que conviene para nosotros, para nuestra relación con los demás y para nuestra relación con Dios. Eso es la Biblia, eso es lo que Dios quiere, eso es. Y Dios está diciendo, o sea, en este acuerdo, en este pacto, esto es lo que te toca. Escucharme y obedecerme. ¿Y qué le toca a Él? Él ya lo dijo. Dios no es un tirano, no nos quiere someter para sus placeres. Él quiere traernos a Él mismo para que seamos suyos, pero para ser su especial tesoro, sus hijos. Otra vez, todo problema de identidad se resuelve en sabernos no solo creados por Dios, sino adoptados y recibidos por Él como suyo, como su especial tesoro. ¿Qué más necesitas? Y puedes estar aquí y decir, no, pero Dani, o sea, tú no sabes mi vida y no sabes lo que mis papás me han hecho. O sea, nunca me han dicho ni siquiera estas palabras, que soy su especial tesoro. Bueno, Dios, quien te formó y quien te creó, te está invitando a venir a Él y a que sea tu Señor, y entonces serás su especial tesoro. Él quiere que lo seas. Él ha puesto sus ojos sobre ti para que seas suyo. Eso incluye su cuidado, su amor, su protección, su paciencia. Y no solo eso, sino que Él también quiere hacer de nosotros sus siervos y sus representantes de Él en la tierra. Y cuando escuchamos eso puede sonar muy religioso, ¿no? Y entonces, ¿qué? Me tengo que poner un hábito, ¿no? Y tengo que hablar de cierta manera y tengo que pararme de cierta manera porque soy representante de Dios. No. Lo que tienes que hacer al representar a alguien es pasar el mensaje de este alguien y vivir como Él vive y como Él te enseña a vivir. Como siendo un embajador de esa ciudad y de ese país. Quien ve por lo suyo, por lo de ese país. Siendo apartados y dedicados a Él. Eso es lo que nos toca, que ahí donde estás, en tu escuela, cuando trabajas, en tu familia, puedas ser un representante de Él, escuchando lo que Él quiere y haciendo lo que Él te ha pedido.
Él no nos quiere apartar del mundo, sino en medio de este mundo caído. Él quiere que ahí seamos luz. Que si eres un ingeniero o un licenciado o un trabajador, un obrero, estudiante, etcétera, ahí puedes ser apartado para Dios y ser representante de Él al mundo. No solo con lo que dices, sino con lo que haces. En cómo vives, en cómo hablas, en cómo actúas. Que todo lo que hagas tenga un aroma celestial. Y entonces está diciendo, eso es lo que les toca a ustedes y esto es lo que me toca a mí. Ese es el pacto. Ahora, el pacto involucra varias cosas. Una de ellas es la ley, que la vamos a ver la próxima semana. ¿Cuáles son las ordenanzas? ¿Qué es lo que Dios me pide que tengo que obedecer? El sacrificio y lo que estamos viendo ahorita, la elección de obedecer, que trae bendición a tu vida. Y entonces dice esto, ahora, versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y lo que está diciendo Dios es eso. O sea, ustedes si vienen a mí, yo los voy a levantar, van a ser mi especial tesoro y entonces va a ser un reflejo para toda la tierra. Dice, porque mía es toda la tierra. Y Dios amó a todo el mundo en la cruz y ofreció el rescate para el que quiera y para que todo el mundo pueda venir y pueda conocerle. Él está interesado en toda la humanidad, aunque sabemos que no toda la humanidad va a responder a Él. Primera de Pedro 2:9 nos da un poco de luz más luz acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Pedro les escribe esto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nos toca a nosotros como iglesia. Dios está proponiendo esto. Si quieres, ven. Y tú vas a ser mi especial tesoro. Y yo te voy a hacer linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Tiene un propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 6, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Moisés tiene que bajar con el pueblo y les tiene que llevar este mensaje. Y les tiene que decir, oigan, Dios me dijo esto. Él no solamente nos ha liberado para que ahora divaguemos, ¿no?, sino nos ha liberado para venir delante de Él y para que seamos su especial tesoro y le sirvamos por gratitud. Y ellos tienen que responder. Y a lo mejor tú tienes mucho tiempo en la iglesia y escuchando y leyendo tal vez hasta tu Biblia, pero no habías entendido bien qué es lo que Dios quiere de ti. Y Dios quiere salvarte, Dios quiere liberarte, pero también Dios quiere que te sometas a Él y que esa libertad que Él te ha dado la uses para su gloria, para vivir para Él, para que no desperdicies tu vida, sino la inviertas en lo más glorioso que puedes hacer, que es en su obra, en lo que Él quiere hacer contigo. Versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y entonces les dice, ¿qué van a hacer? ¿Qué le digo a Dios?
Y hoy Dios te está diciendo eso, si no lo habías entendido. Hey, yo quiero que seas mi especial tesoro. Yo quiero que seas linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Quiero que seas eso, quiero que seas mío. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel, las virtudes de Dios, las virtudes de Jesús. ¿Quién es Jesús? Quien nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Quieres? Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, esta respuesta es honesta en este momento. Un poco ignorante, pero honesta. ¿Y qué pasa? Que vamos a aprender del pueblo. Vamos a aprender de los errores para que no los cometamos. Para eso está escrito esto. Y ellos dicen que sí, porque en ese momento es lo que quieren, pero aún no entienden por completo de qué se trata. Y más adelante vamos a ver que no es así. Pero en este momento ellos están siendo honestos, están diciendo: sí quiero. Pero eso es algo que se tiene que reafirmar cada día. Sí quiero caminar en tu verdad, sí quiero ser tuyo. Y ellos respondieron a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces Dios está a punto de hacer algo que ellos nunca han visto. Está a punto de mostrar su poder y su gloria como nunca antes lo han visto. Y tiene un propósito, o sea, porque diríamos: bueno, ¿y por qué Dios no hace todo el tiempo eso? ¿Por qué no aquí? O sea, de repente así viene una nube espesa y pasan cosas increíbles y vemos todo y todos nos vamos asombrados de aquí. Porque al final vamos a ver que eso no cambia a nadie. Pero sí quería hacer un precedente. Y sí quería que supieran que no era rollo de Moisés, sino que era él mismo hablándoles, para que quedara como testimonio que era Dios mismo y que ellos mismos escucharan las palabras que Dios le decía a Moisés. Y entonces le está diciendo eso: acepta. Ellos dicen que sí. Ve cómo Dios jamás te va a obligar a amarle, jamás te va a obligar a ser suyo. Esta relación con Jesús es totalmente voluntaria. Entonces Moy lleva el mensaje, ellos responden. Y es eso: aceptar que necesitas quien te guíe en sus ordenanzas y sus caminos, que son los correctos, y andar en ellos. Ahora, en este tiempo era mucho más complejo, vamos a ver, pero hoy en día es mucho más claro que en el Antiguo Testamento. Es mucho más claro el camino, es mucho más claro la forma. Cuando vengo a Jesús y reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador, entonces acepto esto, que necesito que alguien me enseñe cómo vivir, y ese es Jesús. Que necesito cambiar mis motivaciones, mis aspiraciones y mis deseos. Y la diferencia entre ellos y nosotros es que al venir a Jesús, nosotros ya tenemos todo lo necesario para cambiar, y es su Espíritu obrando en nosotros. Porque vamos a ver lo que hace el pueblo y vamos a decir: híjoles, no, esto sí está mal, yo estoy bien. Pero no, nosotros tenemos mucho más que lo que ellos tenían, porque la obra ya fue completa, el trato ya fue cerrado. Pero ellos responden que sí, y lo hicieron en serio, de todo corazón. Y Dios dice: voy a hacer algo
increíble para que ellos vean y crean que no es un cuento, sino que vean. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás el término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y lo que pasa aquí es una preparación. Dios se va a revelar y Dios va a hacer algo increíble y necesitan estar preparados. Tiene que ver con dar una vuelta al estilo de vida. Sí tiene que ver con arrepentimiento. Tiene que ver con dejar las cosas impuras para reconocer la santidad de Dios. Y era un evento tan especial lo que sucedería, que mira incluso lo que les pide, versículo 15. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Eso quería decir, no tengan relaciones con su esposo. Y eso no es porque fuera pecado. Porque podrías decir, bueno, ¿y por qué Dios les pide eso? Sino que era un tiempo para estar tan a la expectativa de lo que Dios haría. Era un tiempo de tener tal deseo de pureza que aún reprimirían los deseos más legítimos, como el derecho que tienen, y eso es glorioso delante de Dios. O sea, la relación sexual entre esposos es glorioso. Dios la inventó para eso. Pero en este momento era algo tan especial que era un momento hasta para reprimirse de los deseos más legítimos, porque Dios iba a hacer algo como nunca antes lo habían hecho, ni lo había visto. Ahora, no es que ellos estén haciendo dignos de Dios tampoco, porque nadie es digno de acercarse a Dios. Ni en tu mejor día. Si hoy oré en la mañana, hoy leí mi Biblia, ¿no? Hoy no he contestado mal, hoy no se me salió ninguna grosería, hoy no vi esas páginas, hoy no hice esto, bien. Aún en tu mejor día seguimos siendo indignos de Dios. No va por ahí el asunto de hacernos dignos delante de Dios, sino a Dios sí le agrada un corazón que busca estar en comunión con Él, que se prepara, que quiere hacer, que quiere estar con Él, que quiere agradarle. Y Dios dice: tengan cuidado, y pone límites en el monte, porque no todos pueden acercarse, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Aún el camino no había sido abierto. Y Dios muestra la separación que hay entre el hombre y Dios. Y los límites que pone Dios son necesarios en la vida y en el caminar. Y recuerda esto, que debemos someter incluso nuestros sentimientos a la obediencia. Y dice: no se acerquen. Ahora, esto tiene un propósito: mostrar su poder y su gloria. Y a veces no tenemos conciencia con quién estamos tratando. Escuchamos o leemos acerca de Jesús en los evangelios y vemos a un Jesús tan buena onda, que olvidamos que Él es el Dios verdadero, quien creó el universo solo con su voz. Y aquí va a mostrar un poco de lo que Él es, su poder, su grandeza, su santidad. Mostrar un poco y recordar que Dios y yo no somos iguales, que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que hay una distancia abismal entre Dios y yo. Pero aún así Él quiere que te acerques.
Y aquí en el Antiguo Testamento te acercas hasta cierto límite. Pero en el Nuevo no es así. Dios abre camino. Dios con todo eso está preparando algo. Todo esto es figura de lo que había de venir. Y todo esto tiene un propósito, que es redención. Versículo 16. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces esto es una escena aterradora, Versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte, porque eso les dijo, no pasen. Y Dios sí deja que se acerquen, pero no más allá. Pero sí deja que se acerque a Aarón y Moisés. Y este es Dios, un Dios de santidad que es inaccesible, pero que siempre está buscando que nos acerquemos. Ahora, es un Dios inaccesible porque mi pecado no puede convivir con el Dios santo. Pero por eso Dios envía a Jesús y Dios se hace accesible y vistió su majestad de humanidad para que no caigamos muertos, sino para que tengamos vida eterna. Pero nunca olvidemos que este Jesús de la Biblia es el mismo Dios creador. Y ese abismo entre el hombre y Dios, Jesús se vuelve un puente que nos une y nos acerca a Él. Entonces esa es la importancia de la obra que Jesús hizo. Que ahora te puedes acercar y no caer. Porque el velo se rasga cuando Jesús muere y la presencia de Dios sale a buscar lo que se había perdido. Nunca se nos olvide con quién tratamos. Este Dios omnipotente que decidió usar su poder para amarnos en Jesús. Versículo 16. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y digo, qué valiente. O sea, porque es una escena aterradora. Y sabes, yo soy un pecador y Él es el Dios santo. Cuando Isaías tiene esta visión acerca del trono de Dios, él sabe, o sea, soy muerto. Soy muerto porque mis ojos han visto al Dios. Y yo soy pecador de labios inmundos. Y no es que Isaías fuera un vil pecador tirado al pecado, sino, o sea, Isaías era un hombre de Dios, pero sabía que su mejor día no le alcanzaba para estar delante de Dios. Y Moisés tiene que ser valiente y si Dios me está llamando, voy a ir. Y tiene que confiar en Dios, pero Moisés conocía a Dios, ya había caminado con Él. Y por eso te decía, podríamos pensar que eso es lo que la gente necesita para caminar en santidad, el fuego de Dios, o sea, que vean quién es Dios, que teman a Dios en el mal sentido, pero vamos a ver que eso no es así. Dios no quiere gobernarnos por el miedo. El miedo no tiene suficiente poder para que andemos en santidad, porque más adelante el pueblo cae horrible. Y vivir una relación con Dios con miedo, un día se te va a quitar el miedo, un día te vas a valentonar, se te va a olvidar y vas a hacer lo que no deberías hacer. Esa no es la relación que Dios quiere contigo.
Versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haya en ellos hagan ellos estrago. Y está a punto de recibir las tablas de los mandamientos, está a punto de recibir el antiguo pacto que tiene que ver con el sometimiento a la voluntad de Dios, que tiene que ver con la ley, con el sacrificio. Y tiene que ver con este monte, que era esta imagen la tenía todo el pueblo y se contaba de generación en generación. No, nuestros padres vieron, o sea, la gloria de Dios en el monte. Y posiblemente hasta ese monte después se volvería como un ídolo para ellos, porque no, en este monte Dios descendió y vimos su gloria, y increíble, y mi papá y mi abuelo me contó que ellos... Pero Hebreos capítulo 12, y si puedes ver ahí conmigo, Hebreos capítulo 12, y ahí vamos a terminar. Hebreos está casi al final de tu Biblia, en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12. ¿Por qué en Hebreos? Porque justamente Hebreos fue escrito para el pueblo de Israel, pero Pablo escribe las figuras que fueron en el Antiguo Testamento, pero que ahora fueron reveladas en Cristo Jesús. Y Hebreos capítulo 12, versículo 18, habla acerca de este evento en especial, donde fue importante para el pueblo, pero que solamente era figura y sombra de lo que había de venir, que fue el antiguo pacto, que fue importante y que Dios hizo algo con eso, pero todo estaba apuntando a algo mucho más grande, porque el antiguo pacto no era suficiente. El versículo 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. O sea, fue algo aterrador ese momento. Dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y compara estos dos lugares. Sinaí, que fue el monte donde Dios da la ley, donde Dios tiene el pacto, el antiguo pacto con ellos, donde Dios empieza a revelar a ellos, que tiene una gran intención y funciona. Pero todo esto solamente era sombra de lo que había de venir, era una preparación para el nuevo pacto. Y está hablando de Sión, la ciudad donde está el templo. Y no está hablando de una ciudad geográfica, está hablando de la eternidad, está hablando del lugar donde Dios habita. Nosotros ahora en Jesús nuestra relación ya no es como en el antiguo pacto, donde nos acercamos y hay temor y hay miedo, y sí, Dios tiene una buena intención conmigo y quiere que me acerque, pero hasta ahí, porque su santidad impide, porque soy pecador. Ahora, en Jesús, por su sacrificio, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y a diferencia de Sinaí, que nadie se podía acercar, ir más allá más que Moisés y Aarón, dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos.
a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y este pacto tuvo su función, pero no era perfecto porque era una preparación para el nuevo pacto en Jesús. El monte Sinaí representaba temor, terror, un lugar desierto, un acceso pero restringido a Dios. Representaba culpa y separación, terror. Un antiguo pacto donde Dios pone las bases, pero para después mostrar el nuevo. Pero Sión, esta ciudad celestial que es donde Dios habita, que es el monte donde estará la Jerusalén celestial, y realmente está hablando de eso, de algo eterno, no terrenal. Es donde Dios habita, es el nuevo pacto, es donde no hay restricción sino acceso total, donde hay amor, misericordia, restauración, gracia, donde Dios te invita y Jesús te lleva de la mano. Y donde dice, ven, sí, ahora sí acércate, ahora sí puedes por Él, por su vida, que fue justa, que fue perfecta y hemos sido vestidos de esa justicia. Y podemos acercarnos al trono de la gracia. Y entonces quien se acerca a Dios recibe de Él su amor, su gracia y el poder para ser transformados, para que este corazón rebelde se someta a Él y obedezca, pero ya no por temor, sino por amor. Porque sabemos que lo que nos pide es para nuestro bien y para su gloria. Y ser lo que Él ha prometido, su especial tesoro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El antiguo pacto no tenía el poder de cambiar los corazones, pero el nuevo sí. Entonces deja que Jesús transforme tu corazón. Acércate a Él. La invitación está, la puerta está abierta. Él quiere. Él quiere. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y porque aunque las situaciones son distintas, la invitación es la misma. Pero ahora está abierta la puerta y ahora tenemos acceso por Jesús. Y gracias, Señor, que a pesar de quienes somos, tú has fijado tus ojos en nosotros. Y sigues queriendo esto, que seamos tu especial tesoro, tus representantes, tus siervos, que mostremos quién eres tú al mundo. Y sigues esperando y sigues tomando la iniciativa y sigues siendo paciente. Pero hoy con la puerta abierta podemos acercarnos con confianza. Y que si hoy alguien escucha tu voz, no endurezca su corazón, sino se acerque y entre. Y se acerque a este monte, a Sión, no a Sinaí, no por temor, sino por amor. Y reciba de ti el consuelo, la misericordia, la gracia que necesita. Y el poder para cambiar, para una vida transformada por Jesús. Así queremos caminar, Señor, en una relación de amor contigo, una relación real. Ayúdanos, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.